examen de tiroides de la próxima semana. Entonces les voy a resumir las clases que vimos para que se puedan apoyar de estas para estudiar, ¿va? Entonces vamos a empezar con nódulo tiroideo. Bien, a manera de introducción, un nódulo tiroideo básicamente es una lesión intratiroidea, recuerden, puede ser tumor, no puede ser tumor, de características distintas al tejido tiroideo circundante. O sea, algo, puede ser tumor o no tumor, que es de características diferentes al tejido tiroideo. ¿Por qué es importante estudiarlo? Pues digo, lo más importante para descartar que tenga cáncer, que este se puede presentar entre el 4 y el 6% de las personas. También para evaluar síntomas compresivos, digo, los más comunes por compresión del nervio laringeo recurrente, que puede haber disfonía, puede haber disfagia, inclusive disnea, pero esto ya habla de cronicidad, habla de tumores muy grandes. Y también tenemos que descartar nódulos funcionales, básicamente adenoma tóxico. Bien, números. Entonces, los nódulos tiroideos se van a detectar en aproximadamente el 60% de la población. Depende de dónde lo lean, puede ser tan alto como el 70%, ¿vale? La mitad de los nódulos son solitarios y aquí vienen dos cosas muy importantes de los nódulos tiroideos. El 90% de los nódulos van a ser benignos, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en saber a quién le hacemos un ultrasonido y a quién no le hacemos ultrasonido. Ahora, todavía más importante, el 95% de los nódulos van a ser asintomáticos y van a permanecer asintomáticos. Entonces, esto quiere decir que a pesar de que algunos de estos nódulos vayan a ser cáncer de tiroides, la mayoría de estos nódulos no van a, inclusive si son cáncer, no van a impactar en la vida del paciente. Esto es bien importante, ¿vale? Ahora, ¿cómo se van a clasificar los nódulos tiroideos? De manera general, los vamos a clasificar en neoplásicos y no neoplásicos. Vamos a enfocarnos en los neoplásicos para esta clase, ¿de acuerdo? De los neoplásicos, recuerden, pueden ser benignos o malignos, y de los benignos se pueden dividir en funcionales, recuerden. Funcionales se refiere a que producen hormona tiroidea. Las hormonas tiroideas, ustedes recuerdan que son T4 y T3, ¿de acuerdo? Un nódulo funcional puede ser un adenoma tóxico cuando es único, o un bocio multinodular tóxico cuando son dos o más, ¿de acuerdo? Y los no funcionales, o sea, que no producen hormona tiroidea. Bien. Ahora, de los malignos se van a clasificar en base a la clasificación de cáncer de tiroides. Y estos pueden ser diferenciados referido a células especializadas, o sea, células foliculares, o sea, células tiroideas o tirocitos, como les quieran llamar, que tienen las características de responder a TSH, producir hormona tiroidea T3, T4 y captar yodo. Esto es bien importante, lo vamos a ver en cáncer, o ya lo vimos en clase, pero bueno, lo veremos para cáncer de tiroides. No diferenciado, también llamado anaplásico, que básicamente son células primitivas que inclusive pueden venir de un cáncer diferenciado y se pueden regresar a no diferenciado. Células primitivas que no captan yodo, no producen hormona tiroidea T4, T3 y no responden a TSH. Finalmente, va a estar el cáncer medular de tiroides, que viene de las células C, las células parafoliculares de la tiroides, ¿de acuerdo? Que producen calcitonina. Bien, ahora tamizaje. Recuerden, esto a mí pues sí, perdón la palabra, pero me encabrona mucho, que básicamente es, no debemos de hacerle ultrasonido a casi nadie, ¿de acuerdo? Entonces no debemos de realizar tamizaje en la población general, por así decirlo. ¿Quiénes sí se benefician de un tamizaje? Bueno, pacientes que tienen síntomas sugestivos de compresión, disfonía, disnea, disfagia, o que tienen antecedentes que pueden ponerlo o pueden ponerla en riesgo de desarrollar cáncer de tiroides. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? ¿Vale? Como número uno, vamos a tener la radiación en la infancia. Esto es bien importantísimo, sobre todo a nivel de cabeza y cuello, ¿vale? Número 2, antecedentes heredofamiliares de cáncer de tiroides o neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Recuerden, el complejo de neoplasias endocrinas múltiples son estos síndromes que tienen un patrón de herencia autosómico dominante, que son mutaciones en genes que producen o llevan a tumores en diferentes glándulas, ¿de acuerdo? MEN2A y MEN2B se asocian a cáncer medular de tiroides.
¿Cuándo tenemos que estudiar? ¿Cuándo tenemos que hacer un ultrasonido rápido? Cuando es crecimiento rápido del nódulo, estamos hablando de cuestión de semanas. Cuando hay síntomas como disfonía, un factor de riesgo para que esos nódulos sean cáncer es la obesidad. El tabaquismo también es un factor de riesgo para cáncer de tiroides. Consumo moderado de alcohol y como todo en tiroides va a ser más común en mujeres 4:1. Bien, ahora, en el cuadro clínico, ¿cuáles son los síntomas por crecimiento que tenemos que estar pendientes? Ahora, recuerden que son raros, 95% de los nódulos van a ser asintomáticos, ¿vale? Pero bueno, aquí están, sensación de cuerpo extraño, disfagia, disnea, disfonía y dolor en el caso de una hemorragia aguda, o sea, un trauma o algo que produzca una hemorragia. Bien, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Bueno, los dos que podemos descartar casi de seguro, nosotros que vemos adultos, es el quiste tirogloso y el higroma quístico porque son alteraciones que se presentan en el periodo neonatal. O sea, a nosotros no nos van a tocar, ¿vale? Un absceso que puede ser un poquito común, sobre todo cuando hay fístulas del seno piriforme. Tuberculosis infiltrativo, sobre todo lo van a ver en el hospital como les llamamos tiroiditis agudas. Trauma, ¿no? Que puede causar la hemorragia que hablamos, que puede causar un crecimiento rápido y dolor muy importante. Y linfadenopatías que sí pueden, más que enmascarar, pudieran confundirse con un nódulo tiroideo. Bien, entonces a la exploración física, recuerden, a ustedes les han enseñado dos maneras de palpar la tiroides, la anterior y la posterior, ¿de acuerdo? Las dos son adecuadas, pero es importante saber que la mayoría de los nódulos no se palpan. Recuerden que para poder palpar un nódulo tiene que medir al menos 2 centímetros. ¿Quiere decir que no vas a revisar al paciente? No, pero tienes que saber que no te va a proveer información relevante a menos de que tu nódulo tenga un crecimiento importante. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los datos a la exploración física, digamos a la palpación de la tiroides, que estos nódulos pudieran ser cáncer? Bueno, que sean fijas, que sean duras, sobre todo pétreas, de crecimiento rápido. Recuerden, rápido me refiero a semanas, y que tenga ganglios ipsilaterales, o se hace del mismo lado del nódulo. Si tenemos un nódulo tiroideo palpable, duro, y tiene ganglios palpables del mismo lado y no son dolorosos, esos pacientes los tenemos que estudiar de manera rápida. ¿De acuerdo? Ahora, es importante saber por qué hago mucho énfasis en esto, porque a veces nos enseñan mucho en la clínica de manera clásica a depender mucho de la exploración física. Entonces tienen que saber que la sensibilidad de la exploración física para detectar un nódulo tiroideo es apenas del 7%, o sea, no es relevante. No quiere decir que no vas a explorar al paciente. Sin embargo, quiere decir que no le vas a dar prioridad a algo que no te va a estar dando información estadísticamente significativa, o sea, no te va a proveer algo más, ¿vale? No es para que te sientas mal, no es para que no palpes a nadie, es para que sepas que no te está dando una información tan relevante. Bien,